Buenos días, mi nombre es Adrián Noriega Solís, con la matrícula 2111735, del grupo de Ingeniería Biomédica. Y pues bueno, vamos a estar hablando un poco sobre los biomateriales a lo largo de toda esta presentación. Y pues primero hay que definir bien y tener unas bases concretas y bien estructuradas sobre el tema que vamos a estar hablando, que en este caso son sobre los biomateriales, sus usos, sus diferencias, sus diferentes tipos, etcétera. Entonces, vamos a primero definir, como lo dije, los biomateriales. Primero sus conceptos y características esenciales sobre qué son. Y es que los biomateriales son aquellos, como su nombre lo dice, materiales diseñados para actuar con sistemas biológicos para aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo. Se destinan a la fabricación de componentes de piezas o aparatos y sistemas médicos para su aplicación en seres vivos. Deben de ser biocompatibles y que se dominan bioinerte a aquellos que tienen una influencia nula o muy pequeña a los tejidos vivos que los rodean y bioactivos a aquellos que pueden enlazar a tejidos óseos o vivos. Con esto nos referimos, número uno, a que este tipo de materiales no deben de afectar al cuerpo humano ya sea que los intoxiquen o que les hagan un tipo de daño de que si tú al momento de estar haciendo una prótesis o un implante, con el material que estás implantando a dicha persona no puede ser de un acero que no tengas ideas de cuál es su composición química y que termine afectando a esta persona, envenenándola a su sangre o a este, la parte del cuerpo que estés implantándola. Entonces, tú tienes que asegurarte de este tipo de materiales que sean pues saludables o aceptables para el cuerpo humano y que no les vaya a hacer ningún tipo de daño este, a tu paciente. Ahorita en unas cuantas diapositivas mis compañeros explicaron un poco más qué tipo de metales estamos hablando que son los más comunes para poder aplicar este tipo de biomateriales y que sí sean biocompatibles con el cuerpo humano. Y a lo segundo cuando nos referimos que sean bioactivos es que yo creo que esto lo podemos ejemplificar un poco más con aprendizajes de primer semestre que suelen relacionarse más a aspectos de los peldaños y la creación de órganos desde cero con impresión 3D. Pues el germinado de este tipo de órganos y el germinado de este tipo de células necesitan de una estabilidad para que se pueda desarrollar de manera correcta. Por lo mismo, al referirnos a que un material sea bioactivo, no podemos decir un plástico o un polímero o un metal o X o Y material que no haga nada más allá de existir y de brindar sus cualidades físicas. Tiene que tener una cualidad química que permita la germinación de este tipo de nuevas células o de procesos que queremos lograr. Luego podemos tener el hecho de que los biomateriales pueden tanto ser artificiales como biológicos. Con origen artificial nos podemos referir un poco más a metales, cerámicos, polímeros, que son las tres definiciones que más vamos a estar tratando a lo largo de esta presentación. Este, mm, o los biológicos, que también podemos referirnos a colágeno o a la quitina. Según la naturaleza del material artificial con el que se fabrica un implante, se puede establecer una clasificación en materiales cerámicos, metálicos, poliméricos o materiales compuestos. Los materiales son biocompatibles, ya sea de origen natural o sintético, por lo que pueden ser introducidos en un tejido vivo para reemplazar o reestructurar alguna función, permaneciendo en contacto permanente o intermitente con fluidos corporales. Ejemplos de materiales intermitentes pueden ser los medidores de glucosa que utilizan las personas con diabetes, que están cambiándolos constantemente. Este tipo de materiales como tal no están dentro todo el tiempo ni están siendo reemplazados completamente. Simplemente que son cierto tiempo donde estás checándolo una y otra vez. O con el tipo de prótesis que se insertan en el cuerpo humano, en los huesos y en los tejidos y en los nervios. Este, Aparte de su biocompatibilidad, este tipo de materiales también cuenta con otras características que los distinguen al resto, como pueden ser que suelen ser simultáneamente robustos y ligeros. La síntesis de los biomateriales se realiza en temperatura ambiente y con elementos abundantes. Vamos a estar pasando un poco más a las definiciones que acabamos de mencionar de los tipos de biomateriales como metálicos, que en este caso puede ser reconocer más como acero inoxidable, titanio, aleaciones de cobalto, etcétera. Estos brindan una alta resistencia y durabilidad, a la par que son usados en implantes ortopédicos y cardiovasculares. Este, Luego tenemos el aspecto de los biomateriales cerámicos, que se suelen utilizar en hidroxapatita,
o la porcelana. Brinda una alta resistencia a la compresión y son usados comúnmente en implantes dentales u óseos. Cuando a ti te terminan sacando una muela y no se puede reemplazar porque no se generan nuevos dientes a partir de la segunda creación, de que se caigan los dientes de leche, pues se suelen reemplazar antes. En la historia se han reemplazado, hay registros de que se han reemplazado con madera, con metales, con metales blandos como lo pueden ser el oro o la plata, o hasta ciertas culturas han llegado a utilizar dientes de otras personas que simplemente se los quitan y se lo ponen a la persona que está siendo tratada. Pero actualmente pues tenemos la porcelana o los materiales cerámicos que nos ayudan a brindar no solamente un aspecto estético, sino también funcional, ya que brindan estos, como decimos, la alta resistencia a la compresión. Luego tenemos los materiales poliméricos, o lo que nosotros comúnmente solemos conocer como plástico, es un polímero. Existen diferentes tipos de polímero, no todos son bioaceptables, por ejemplo el TPA y entre otros no son compatibles, pero sí podemos estar utilizándolos en nuestro día a día. Entre los más comunes son el polietileno, el poliuretano y el teflón. Estos nos brindan que sean flexibles y biocompatibles, la mayoría. Y también son normalmente utilizados en suturas, prótesis y liberación de fármacos. Por ejemplo, el tipo de las pastillitas que comúnmente uno se toma cuando está sintiéndose mal, estas pastillas plásticas o las que son como de gel, son de un tipo de polímero que se terminan, que es biocompatible y que se libera una vez en contacto con el agua y con ciertos líquidos del cuerpo humano. En suturas, pues nos referimos a tipos de hilos, cuando nos están curando una herida. Y pues en prótesis solemos complementarlas con otros tipos de biomateriales que hacen de esta un complemento, que de hecho vamos a estar hablando un poco más de esto, que nos referimos a los biomateriales compuestos. Esto es una combinación de dos o más materiales. Por ejemplo, ahorita se me puede ocurrir la resina de vidrio y un tipo de plástico que se suele utilizar para brindarle, abaratar, pero a la par de mantener la dureza física con la que se debe de tratar una prótesis de pierna o una prótesis de brazo. Estos también brindan una mayor versatilidad, ya que al momento de combinarlos estás tomando lo mejor de ciertas cosas, pero también ciertos aspectos malos de estos. Luego, más dentro de un poco, vamos a estar viendo un poco más de que, dependiendo de cuánto porcentaje se van a comportar de una u otra manera o van a brindar una u otro beneficio. Y estos se suelen utilizar en regeneración ósea y tejidos blandos. El campo moderno de los biomateriales combina tanto la medicina como la biología, física y química e influencias más recientes de la ingeniería de tejidos y la ciencia de los materiales al campo que ya ha crecido. Este campo ya ha crecido de manera significativa en la última década debido a los descubrimientos en ingeniería de tejidos, medicina regenerativa y más. Últimamente han surgido demasiadas impresoras de 3D de órganos artificiales en Europa, en Estados Unidos y actualmente ya han llegado a México y se está haciendo un trabajo arduo, por lo menos en el hospital universitario y por parte de empresas privadas que intentan llegar con esta nueva visión acá a México. Obviamente porque la ciencia detrás de esto está en pasos de bebé, pues no podemos estar creando un órgano tan profundo como un corazón o un cerebro, pero sí ciertas partes más simples, como lo pueden ser partes de oreja o cartílagos que nos ayudan para controlar ciertos esfuerzos mecánicos en el cuerpo humano, pues son los primeros pasos para ya llegar a un punto más lejos dentro de unos cuantos años, esperemos, o por lo menos esperamos. Los materiales como la cerámica, el plástico, el vidrio, incluso las células y tejidos vivos pueden utilizarse para crear un biomaterial, pueden ser rediseñados en piezas moldeadas o maquinadas, en recubrimientos, fibras, películas, espuma y telas para usar en productos y dispositivos biomédicos. Estos pueden incluir válvulas cardíacas, reemplazados de articulaciones de cadera, implantes dentales o lentes de contacto. A menudo son biodegradables y algunos son bioabsorbibles, lo que significa que se eliminarán gradualmente del cuerpo después de cumplir su función. Vamos a pasar un poco más al aspecto de lo que se conoce como la clasificación de los biomateriales, pero eso me acompañará esto lo hará otro compañero. Gracias.
Le entendem- como conclusión. Hola, soy Alejandro Guadalupe Castillo Méndez, matrícula 2066279, y voy a hablar acerca de los cuatro principales tipos de materiales al utilizar en biomédica, ya sea para prótesis, aparatos ortopédicos o incluso instrumentos médicos. Empezando con los metales. Los metales, en su mayoría, aquí tienen un papel importante, principalmente por características mecánicas y algunos por sus características inertes y su alta biocompatibilidad, por eso mismo. En el caso de las prótesis o de prótesis dentales, se suelen utilizar mucho por su dureza y por lo ya mencionado, tiene una gran durabilidad. Y comparten esa característica con los cerámicos, pero estos naturalmente no son metálicos. Y esos materiales cerámicos se suelen utilizar, como el titanio, en las prótesis, por ejemplo, de cadera. También aprovecho aquí ya que hablamos de estos dos materiales, que existen compuestos. Esos pueden ser aleaciones o combinaciones de estos dos materiales para llegar a una mejor propiedad, ya sea química o biocompatible o cualquier otra que se esté buscando. Siguiendo con los materiales polímeros, estos son básicamente plásticos hechos para sus ciertas para que tengan exactamente ciertas propiedades. En estos hay una enorme lista y depende mucho de de cómo esté compuesto este material. Un ejemplo podría ser el PLA, que se ha llegado a utilizar para prótesis o incluso la biomédica para hacer moldes para poder realizar moldes para prótesis o sí, moldes para prótesis, y así aprovechar este material que su forma de trabajarlo es sencillo, usualmente mediante impresión 3D. En los metales es un poco más complicado. También hay impresión 3D de metales. Se utiliza un polvo muy fino, por ejemplo, de titanio para imprimir una prótesis de cadera, al ser formas muy irregulares y no se pueden trabajar convencionalmente. Eso es algo importante de todos estos materiales, el cómo se trabajan. Y en cuanto a, siguiendo con las utilidades, por ejemplo, los cerámicos tampoco es muy difícil que estos lleguen a corroerse o a reaccionar con algo, ya sea del ambiente o de nuestro cuerpo, por por el enorme y por lo muy inertes que son. Y además se pueden mezclar con metales para hacerlos aún más inertes. No solo eso, los cerámicos también pueden ser tienen características que nuestros huesos necesitan. Por ejemplo, el que soporte la presión, la fuerza, o sí, sencillamente eso, la dureza que tiene y la durabilidad que estos nos proporcionan. Pueden sustituir o complementar algún hueso, ya sea por recuperación o de plano una prótesis y cambiarlo por completo. Además, si se llega a requerir, se puede hacer un componente de, por ejemplo, polímeros y metales, o de un polímero con pequeñas virutas de metales, para que para que mediante impresión 3D por FDM se pueda llevar a cabo este material, esta prótesis, esta pieza que se llegue a necesitar. Además, también por parte de los metales se tiene que tener muy en cuenta cuáles de estos son tóxicos y cuáles no para el cuerpo humano, cuáles pueden afectar a nuestras funciones, cuáles son biocompatibles, bioactivos, bioinertes, porque de afectar por ejemplo, una cadera que tuvo una fractura de un señor de 60 años aproximadamente, lo estoy sacando en un documental de Netflix. Le llegó a suceder que empezó a tener problemas de personalidad, de salud, porque su cadera lo estaba intoxicando con el cobalto que estaba soltando. Creo que era cobalto. Era cobalto mezclado con era una prótesis cerámica de cadera que estaba compuesta
con cobalto, y al soltarse al empezar a reaccionar con el cuerpo y soltar su componente, empezó a dañar lentamente al paciente, llevándolo a problemas de salud por parte de su prótesis. Y en realidad no tenía nada más, solamente era la prótesis que estaba mal hecha, porque todavía no se había desarrollado lo suficiente para conocer esos problemas, ni se tenían los materiales más adecuados. Se pensaba que sí, pero ya resultó que dio más problemas de lo que se esperaba. Siguiendo con los materiales, algo importante a resaltar acerca de los polímeros es que hay mucha más variedad que metales y cerámicos, debido a que los puedes componer de mil y un maneras. Estos se degradan particularmente con rayos ultravioleta, que es algo a tener en cuenta, por ejemplo, en las prótesis dentales, en las resinas. Al ver cómo pueden reaccionar estas, y para facilitar el proceso. Por ejemplo, las mismas resinas que se ponen en los dientes, lo que se hace es colocar esta resina, poner rayos ultravioleta para que esta se endurezca. Así que dependiendo, los polímeros son sensibles a la luz ultravioleta, y esta luz puede actuar de diferentes maneras, ya sea degradándolos, o como podemos ver usualmente en la calle, algunas pancartas y lonas parece que han perdido el color, así que reaccionan de acuerdo a la luz ultravioleta, de acuerdo al polímero que sea, reaccionará de una forma diferente. Usualmente es la degradación lo que le sucede, pero en este caso podemos utilizarlo para facilitar la aplicación al médico, poniéndole solamente la resina, quizás ajustándole, quitándole, poniéndole, y endureciéndola finalmente solamente con rayos ultravioleta, haciendo así que el dentista lo tenga mucho más fácil al poner las resinas, simplemente con tener el compuesto adecuado. Y así sería un ejemplo de los polímeros. De los metales depende mucho de la aleación que se llegue a hacer, en su mayoría. También, ya mencionado, mucha biocompatibilidad. Todos estos aspectos deben verse con todos los materiales, y de acuerdo hacia dónde van, hacia cuál es su propósito, en qué parte del cuerpo van a estar, con qué van a interactuar, qué tanto van a tardar en degradarse, su degradación, biocompatibilidad, bioactividad, y si se deben llegar a retirar algún día o no. Es al parecer lo más, no es al parecer, es lo más importante que un biomaterial debe tener. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Fraga López, con matrícula 2017-300, y vengo a hablarles sobre algunas clasificaciones de los biomateriales. Los biomateriales pueden clasificarse de diversas maneras, pero una de las más relevantes para su aplicación en el ámbito médico es su funcionalidad. Hablaremos de 4 tipos específicos: biomateriales temporales, permanentes, bioactivos e inertes. Los biomateriales temporales están diseñados para cumplir una función en el cuerpo durante un periodo determinado y luego ser absorbidos o degradados. Por ejemplo, las suturas reabsorbibles durante cirugías, las cuales se descomponen gradualmente. Además, algunos polímeros biodegradables, como el ácido poliláctico y el ácido poliglicólico, se utilizan en andamios para regeneración tisular y sistemas de liberación de fármacos. A diferencia de los biomateriales temporales, los permanentes son totalmente lo contrario, ya que están diseñados para permanecer en el organismo durante largos periodos de tiempo, o incluso toda la vida. Estos mismos deben poseer alta estabilidad química, mecánica, evitar desgaste y corrosión, además de cumplir con los parámetros para ser un biomaterial. Algunos ejemplos son las prótesis articulares como cadera o rodilla, también los marcapasos y stents cardíacos, que utilizan biomateriales permanentes. La principal diferencia entre los biomateriales temporales y los permanentes radica en su durabilidad y su interacción con el organismo.
mientras que los temporales están diseñados para ser absorbidos o degradados una vez que cumplen su función. Los permanentes permanecen en el cuerpo de manera indefinida. Desde el punto de vista clínico, los biomateriales temporales son ideales para aplicaciones en las que se busca evitar la necesidad de procedimientos adicionales para su extracción, como en el caso de suturas reabsorbibles y dispositivos de liberación controlada de fármacos. Y en su contraste, los biomateriales permanentes deben ser altamente resistentes y duraderos, para soportar cargas mecánicas y condiciones fisiológicas adversas sin deteriorarse, ni causar intoxicación por algún desgaste o cualquier contratiempo. Los biomateriales bioinertes no generan una respuesta biológica significativa y se caracterizan por su estabilidad química dentro del cuerpo, al no producir residuos y tener alta resistencia a la corrosión y desgaste. Uno de los ejemplos más comunes es el titanio, ya que se utiliza para implantes dentales y ortopédicos, gracias a su excelente biocompatibilidad y resistencia mecánica. Otros ejemplos son como el circonio y las aleaciones metálicas. Si lo tomamos en cuenta, los bioinertes suelen ser materiales permanentes, y en cambio, los materiales bioactivos tienen la capacidad de interactuar con el entorno biológico, promoviendo la regeneración de tejidos y estimulando respuestas celulares favorables, ya que no solo cumple una función estructural, sino que también fomenta la integración de tejidos circundantes. Algunos ejemplos son la hidroxipatita y los vidrios bioactivos, que han sido de gran relevancia, ya que se emplean en implantes óseos debido a su capacidad de inducir la formación de hueso nuevo. Y estos, los bioactivos, a veces suelen ser temporales o permanentes. Varía mucho de la utilidad que se le quiera dar. La diferencia clave entre los materiales bioactivos y los bioinertes radica en su interacción con el organismo. Mientras que los bioactivos fomentan respuestas biológicas favorables y promueven la regeneración de tejidos, los bioinertes están diseñados para minimizar cualquier interacción biológica y ofrecer estabilidad estructural a largo plazo. Por eso suelen ser permanentes. Desde un punto de vista clínico, los biomateriales bioactivos, como la hidroxipatita, son ideales en aplicaciones donde se busca la integración ósea, mientras que los bioinertes, como el titanio, se utilizan en prótesis y dispositivos médicos donde se requiere estabilidad y durabilidad, además de nulo desgaste. Cabe recalcar que la selección del tipo de biomaterial adecuado depende de la aplicación clínica específica y las necesidades del paciente, mientras que los biomateriales temporales son ideales para tratamientos que requieren degradación controlada. Los permanentes aseguran una solución duradera. Por otro lado, los bioactivos son fundamentales para la regeneración de tejidos, mientras que los bioinertes ofrecen estabilidad y resistencia en aplicaciones a largo plazo. El desarrollo continuo del campo de materiales permite mejorar el desempeño y ampliar sus aplicaciones, impactando significativamente la calidad de vida de los pacientes y eficacia de los tratamientos médicos, por lo que debemos conocer correctamente todas estas definiciones. Hola, mi nombre es Gael Adrián Domínguez Ábalos, soy parte del equipo de ES y hablaré sobre las propiedades clave de los biomateriales. Estas son aquellas características fundamentales que determinan si un material es adecuado para su uso en aplicaciones médicas o biológicas. Estas propiedades son esenciales para garantizar que el biomaterial pueda cumplir con los requisitos específicos de la aplicación en cuestión, ya sea en el campo de la medicina, la ingeniería de tejidos, la odontología o cualquier otra área relacionada con la salud humana. La propiedad de los biomateriales se divide en varias categorías, cada una de las cuales juega un papel crucial en la evolución de su idoneidad. Estas categorías incluyen propiedades físicas, químicas, biológicas, mecánicas, funcionales, de fabricación y más. Cada una de estas propiedades es fundamental para determinar si un biomaterial es adecuado para una aplicación médica o biológica específica. La elección del biomaterial correcto depende de un equilibrio entre estas propiedades, ya que no todos los materiales son ideales para todas las aplicaciones. Por ejemplo, un material con excelentes propiedades mecánicas puede no ser biocompatible o un material altamente biodegradable puede no tener la resistencia necesaria para ciertas aplicaciones. Por lo tanto, es esencial evaluar cuidadosamente estas propiedades para garantizar el éxito de aplicaciones biomédicas en cuestión. En este caso estaré hablando de las propiedades tales como la biocompatibilidad, resistencia mecánica, biodegradabilidad y la correcta interacción con tejidos. La biocompatibilidad es una de las propiedades más críticas que debe poseer un biomaterial, ya que determina su capacidad para integrarse adecuadamente en el cuerpo humano sin causar efectos adversos. Podemos definir la biocompatibilidad como la capacidad de un material para desempeñar sus funciones biológicas de manera segura y efectiva sin provocar reacciones negativas como alergias, inflamaciones, intoxicaciones o rechazos por parte del organismo.
Algunos ejemplos de dispositivos o materiales que deben ser compatibles son como las jeringas, las sondas, las prótesis, ya que como el ejemplo de prótesis de cadera rodilla están diseñados para permanecer dentro del cuerpo durante años o incluso décadas. Y pues los injertos de tejidos. En particular, estos últimos dos que mencioné requieren un cuidado especial, ya que están destinados a permanecer dentro del cuerpo por periodos muy prolongados. En cuanto a los materiales utilizados en aplicaciones biomédicas, muchos de estos han demostrado ser biocompatibles. Por ejemplo, los metales en aleaciones como el titanio, que el titanio es uno de los materiales mayormente utilizados en estas prótesis de cadera o de rodilla, como ya mencioné. Y también los cerámicos, materiales como la hidroxiapatita, se utilizan en aplicaciones como recubrimientos para implantes óseos o en prótesis dentales. Y los materiales compuestos que combinan dos o más componentes para mejorar sus propiedades. En el caso de los polímeros, hay materiales que son biocompatibles y también hay materiales que suelen liberar sustancias tóxicas o causar reacciones adversas. Pasando a la resistencia mecánica, esta es una propiedad fundamental en los biomateriales, especialmente en aquellos destinados a aplicaciones médicas que implican soportar cargas y esfuerzos biomecánicos. Se define como la capacidad de un material para resistir fuerzas externas sin sufrir deformaciones permanentes, fracturas o roturas. Esta propiedad es crucial en dispositivos como prótesis, implantes dentales, resinas dentales y otros materiales que están en constante interacción con las fuerzas generadas por el cuerpo humano. Los biomateriales tienen que soportar cargas tales como la compresión, que es la fuerza que actúa para comprimir o aplastar el material, la flexión, que ocurre cuando una fuerza actúa sobre sobre el material de manera que lo dobla, la torsión, que es la fuerza que tiende a retroceder el material, y la tracción, que es la fuerza que actúa para estirar el material. Asimismo, los biomateriales que se utilizan en prótesis e implantes tienen que tener una resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste, dureza y elasticidad, ya que un material tiene que tener un equilibrio entre dureza y estabilidad para evitar fracturas y deformaciones, y que tenga compatibilidad con las fuerzas biomecánicas. Hay materiales con alta resistencia mecánica, tales como los metales y aleaciones, por ejemplo el titanio, que ya mencioné anteriormente. En cerámicos hay materiales como la circonia y la aluminia que son utilizados por su alta resistencia a la compresión. Y pues los materiales compuestos que muchas veces combinan fibras de vidrio o carbono que ofrecen una excelente relación entre resistencia mecánica y ligereza. La biodegradabilidad, pasando a ella, es una propiedad crucial en el diseño de biomateriales, especialmente aquellos destinados a aplicaciones médicas temporales o que requieren ser reemplazados por tejidos naturales en poco tiempo. Se define como la capacidad de un material para descomponerse en el cuerpo en sustancias no tóxicas que pueden ser absorbidas, metabolizadas o eliminadas por el organismo sin causar daños. La biodegradabilidad es particularmente importante en esos casos, en los que tienen que estar por un tiempo limitado, tales como suturas, stents temporales o andamios para ingeniería de tejidos o sistemas de liberación controlada de fármacos. Hay factores que influyen en la biodegradabilidad, tales como la composición química, el propósito del material, el entorno biológico y el diseño del material. Pues en los tipos de material que he mencionado, como en los metales, suelen ser no biodegradables, pero existen excepciones, tales como el magnesio, que es biodegradable y se utiliza en varias aplicaciones de la biomédica. Los polímeros son materiales que son mayormente biodegradables, tales como el ácido poliláctico y el colágeno y cotágeno. En los cerámicos, algunos cerámicos como el fosfato de calcio son biodegradables y se utilizan en aplicaciones como recubrimientos para implantes óseos o en la regeneración de hueso. Y los materiales compuestos pueden diseñarse para ser biodegradables o no, pero pues nos interesa que sean biodegradables mayormente. Y finalmente la interacción con los tejidos es un aspecto fundamental en el diseño y selección de biomateriales, ya que determina cómo estos materiales se comportan dentro del cuerpo humano, dependiendo de su naturaleza y aplicación. Los biomateriales pueden clasificarse en dos categorías, principalmente en cuanto a su interacción con los tejidos, que son bioinertes y bioactivos. Los materiales bioinertes son aquellos que no reaccionan e interfieren con la fisiología del cuerpo. Su principal característica es que son químicamente estables y no provocan respuestas inmunes o inflamatorias. Además, poseen una alta resistencia a la corrosión
lo que garantiza que no liberan sustancias tóxicas o dañinas en el organismo. Hay ejemplos de aplicaciones que son en implantes dentales, en prótesis articulares o en stents vasculares. Y materiales que son bioinertes puede ser el titanio, acero inoxidable y la alumina y circonia. Y materiales bioactivos, por otro lado, tienen una interacción más dinámica con el cuerpo. Estos materiales no solo son compatibles con los tejidos, sino que también pueden participar activamente en procesos biológicos, como la regeneración de tejidos o la estimulación celular. En algunos casos, los materiales bioactivos pueden liberar iones o sustancias que promueven la curación o integración con el tejido circundante. Algunos ejemplos de aplicaciones son andamios para regeneración ósea, implantes dentales bioactivos, dispositivos eléctricos implantables y materiales comunes que son bioactivos sería la hidroxiapatita, algunos polímeros biodegradables como el ácido polilactítico y materiales compuestos que combinan polímeros y cerámicas para lograr propiedades bioactivas. Gracias por escuchar. Como conclusión, el entender de manera correcta desde un inicio las diferencias en sus usos y beneficios que nos brindan los diferentes tipos de biomateriales no solamente nos estarán dando las bases para poder construir sobre los siguientes meses que estemos trabajando en este semestre sobre esta materia de biomateriales, sino que también vamos a poder unir nuestros conocimientos de otras materias, ya tanto que hemos llevado en estos 3 semestres pasados, como que vamos a llevar en los siguientes 6, de los 5 años de carrera, que nos ayudarán a complementarse uno con el otro y brindar una mejor atención a las personas que intentemos ayudar ya una vez salgamos de la carrera y estemos en el mundo laboral, implementando lo conocido tanto en aspecto clínico como en aspecto de neurología o de tejidos, como son nuestros diferentes tipos de especializaciones. Em, entonces yo creo que es algo de suma importancia que la primera tarea sea algo así para poder comprenderlo y ver con qué tipo de complementos podemos entregarlos y así tener unas bases correctas para ya construir a partir de esto. Muchas gracias. Conclusión de este tema, los biomateriales son algo muy delicado, muy importante, va a estar dentro del cuerpo humano o quizás se utilice brevemente y no tenga que estar tanto tiempo. Y en cada detalle, tanto mecánico, fisiológico, alérgico, compatible, todos estos detalles se deben tener muy en cuenta al momento de hacer cualquier cosa, desde un instrumento, un catéter, incluso los guantes que usan los médicos. Algunos no usan de látex para no provocar alergia. Tener muy en cuenta y con más seguridad que solamente unos guantes al momento de hacer prótesis, por ejemplo, o biomateriales que tengan que ser compatibles con el cuerpo humano, prótesis, o que estén temporalmente. Para esto hay una gran variedad de estos mismos materiales metálicos, cerámicos, polímeros, y por si fuera poco, todos estos se pueden combinar para hacer un compuesto de cada uno de ellos, de varios de estos, para obtener las mejores propiedades posibles, además de propiedades mecánicas, químicas, y sobre todo el que sean compatibles, que el cuerpo no los llegue a rechazar, que es algo que ha sucedido históricamente con algunas prótesis o casos en los que personas de mayores han requerido de estas y los hayan terminado envenenado por algún material, alguna fisura, algún problema que tenga que ver con el material de su prótesis. En su mayoría viene siendo eso. Y es toda un área de investigación con un gran futuro por delante y mucho trabajo a realizar, y de hacerlo bien, esto puede beneficiar a muchas personas en calidad de vida y en servicio de salud en general. Como conclusión, me gustaría resaltar que esto prácticamente es la base para nuestra carrera, ya que casi todo nuestro trabajo, por no decir todo, involucra un contacto directo o indirecto con pacientes, con vidas, lo cual nos lleva a tratar de buscar las mejores soluciones y las más estables para estos mismos. Prácticamente ver al cuerpo como una máquina, desde un punto de vista de ingeniero,
pero sin olvidar que nuestro trabajo es optimizar y lograr que todos los procesos que involucren trabajar con el cuerpo humano sean seguros, así como corroborar y revisar los procedimientos de los doctores o de la maquinaria que funcione en su correcta, al igual de las prótesis y demás biomateriales que se puedan requerir, que tienen contacto directo con el ser humano, así que nosotros debemos analizarlos, estudiarlos y más que nada comprenderlos. Hola, soy Gael Adrián Domínguez Ábalos, parte del equipo 10 y esta es mi conclusión. Yo opino que los biomateriales han revolucionado el campo de la biomédica, ofreciendo soluciones innovadoras para la reparación, sustitución y mejora de tejidos y órganos dañados. Su capacidad para interactuar de manera segura y efectiva con el cuerpo humano ha permitido avances significativos en áreas como la ingeniería de tejidos, la liberación controlada de fármacos y la fabricación de prótesis e implantes. Además, el desarrollo de biomateriales inteligentes y biodegradables ha abierto nuevas posibilidades para tratamientos más personalizados y menos invasivos. Sin embargo, es crucial continuar investigando para mejorar su biocompatibilidad, durabilidad y funcionalidad, así como para garantizar su seguridad a largo plazo. Yo opino que los biomateriales representan un pilar fundamental ahorita en la medicina moderna, con un potencial enorme para seguir transformando la atención médica y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias.